La película comienza con Frances, una camarera de un restaurante. Acaba de terminar su turno. Como de costumbre, se dirige a casa cuando ve una bolsa en el tren. No ve a su dueña cerca. Al abrir la bolsa, Frances descubre que contiene dinero. Siendo honesta, decide devolverlo. Dentro de la bolsa está el DNI, música y la dirección de una anciana llamada Greta. A la mañana siguiente, Frances decide ir a su casa. Kata encuentra la bolsa con Frances y se alegra muchísimo. La invita a tomar el té para darle las gracias. Durante la conversación, Frances revela que es nueva en el restaurante y que vive con su mejor amiga, música. Mientras hablan, se oye un persistente ruido de traqueteo que proviene de la pared detrás del piano. Francis, Sanjet, lo encuentra extraño, pero Greta explica que la casa de los vecinos está en obras. Se acerca y grita, «Parad con este ruido», y el ruido cesa. Greta y Francis vuelven a hablar, y Greta revela que su marido, Sanjet, murió hace unos años. También tiene una hija que estudia en París. En ese momento, va a rescatar a Fiona y le explica con tristeza que antes tenía a su perro, Sanjet, pero que ahora también ha muerto, dejándola completamente sola. Ver a Francis le recuerda a su madre, que también murió hace un año. Esto le hace sentir una extraña conexión emocional con Greta. En fin, esta vez tenía que irse. Al marcharse, le da a Greta su número de teléfono, diciéndole, «Puedes llamarme cuando me eches de menos». Desde ese día, empezaron a verse a diario, y en pocos días, entablaron una estrecha amistad. Ambos adoptaron una dominatrix y pasaron mucho tiempo juntos. Francis también le enseñó a Greta a usar nuevas herramientas y tecnologías. Sin embargo, pronto descubrimos que cuando Greta estaba lejos de Francis, era capaz de manejar todo esto, la música, muy bien. Incluso buscaba todo sobre Francis en Instagram. Esto significaba que no solo sabía usar la tecnología, sino que también era una experta. Pero por alguna razón, le mentía a Francis como si no supiera hacer nada. Y por otro lado, estaba Francis, que ahora la trataba como a su madre. El amigo de Francis incluso intentó convencerlo de que pasar tanto tiempo con una anciana no era buena idea. Pero Francis estaba cegado por su amor. Por eso ignoró el consejo de su amigo. Esta noche hubo una cena en casa de Brata. Durante la cena, Frances fue a la cocina a buscar velas. Al abrir los compartimentos, de repente encontró uno lleno de bolsas exactamente iguales a las que Francis había encontrado en el tren. Frances estaba completamente confundida y se quedó sin aliento. No sabía qué hacer. De todos modos, comió allí con normalidad y regresó. Incluso de camino a casa, Frances no dejaba de pensar en esas bolsas. Se había dado cuenta de que una tenía su nombre escrito y otra el nombre de una chica llamada Samantha. ¿Quién era Barata? ¿Qué había hecho? Mil preguntas comenzaron a surgir en la mente de Frances. Y ahora se dio cuenta de que su amiga tenía razón. No debería ir tan a menudo a casa de esa anciana. Con este pensamiento en mente, ignora a Greta durante todo el día siguiente. Cuando se despierta al tercer día, encuentra más de 80 llamadas perdidas de Greta en su teléfono, junto con algunos mensajes muy extraños, todo como si se estuviera muriendo sin ella. Frances encuentra esto extremadamente extraño. Lo ignora todo y se va a trabajar. Pero cuando llega, encuentra que Greta también ha llegado a su restaurante, haciéndose pasar por una clienta. Ni siquiera puede pedirle a Greta que se vaya. Se ve obligada a confrontar a Greta debido a las políticas de su trabajo. Greta le dice, «Tienes que escuchar todo lo que tengo que decir». Pero, Sanjet, le dice rotundamente, «No escucharé ni una sola palabra porque ahora sé toda la verdad sobre ti. Vieron muchas maletas en tu cabina, una de las cuales tenía mi nombre. No sé qué tipo de trampa usas para atraer mujeres, pero sí sé que soy solo otra presa para ti. Por eso no quiero tener nada que ver contigo de ahora en adelante». Con estas palabras, Francis se va. Pero vemos que la obsesión de la loca no hace más que crecer. Se queda parada afuera del restaurante durante horas, y Francis, Sanjet, se preocupa cada vez más. Incluso llama a la policía por miedo.
Pero la policía llega y le dice que no pueden tomar ninguna medida contra ella porque no causó ningún daño al estar allí parada. Asustada, Francis Sanget tiene que irse. Sube al tren con miedo. Pero la mujer ahora también la sigue en el tren. El miedo de Francis no hace más que crecer. Quiere irse a casa rápido, pero la mujer la sigue hasta su apartamento. Incluso le escupe chicle en el pelo con rabia al irse. En fin, Francis estaba en casa. Pensó que Greta no podría molestarlo en casa. Pero eso era solo una idea equivocada. Greta tenía infinidad de maneras de atormentarlo. Empezó a acosar a su amigo, que asistía a una fiesta, y a enviarle fotos suyas en directo. Francis Sanget empezó a temer que pudiera hacerle daño. Rápidamente le envió un mensaje a su amiga, instándole a volver a casa de inmediato. Cuando Erika, la amiga de Francis, se dio cuenta de que la situación se estaba volviendo seria, tomó un autobús a casa. Sanget, al llegar a casa, Francis y Erika estaban profundamente preocupados porque la mujer los había acosado como una trampa mortal. No sabían qué hacer. Tenían que encontrar una salida. Tras una exhaustiva investigación, encontraron el número de la terapeuta de la hija de Greta. Al hablar con ella, descubrieron la terrible verdad: la hija de Greta ni siquiera estudiaba en París. Se había suicidado harta del maltrato de su madre. Greta era una persona con problemas mentales a la que se veía encarcelando y torturando a gente. Esto los dejó atónitos. Ya habían decidido mantenerse alejados de Greta a toda costa. Pero Greta no había tomado esa decisión en absoluto. Al día siguiente, Greta aparece en su restaurante y arma un gran escándalo. Incluso ataca a Francis, y la policía finalmente la arresta. ¿Pero qué sucede? A la mañana siguiente, la policía la libera, creyendo que su delito no era lo suficientemente grave. Greta ahora pende sobre la cabeza de Francis como una daga de la perdición. Música, para deshacerse de ella, América ideó un plan y le dijo a Francis que fuera a disculparse con Greta, haciéndola sentir que no estaba tratando de alejarse de él. Reduzca gradualmente sus visitas y luego aléjese. Tal vez, música, este método funcione. Aceptando este consejo, Francis invitó a Greta a reunirse con él en la iglesia al día siguiente. Tan pronto como llegó, la insultó como si fuera su madre y se disculpó, diciendo: «Me había perdido. Pensé que estabas tratando de hacerme algo malo. Por eso te dejé. Pero ahora no me iré para nada». El plan de Francis parecía funcionar, ya que el comportamiento de Greta había cambiado drásticamente. De repente se había convertido en una buena señora, y ahora obligaba a Francis a ir a su casa y le invitaba a un café. Su intención no era darle café a ella. Música, le puso un sedante al café. Tan pronto como Francis bebe el café, se marea. Pierde el conocimiento, y en sus últimos momentos, lo único que puede ver es a Greta arrastrándose a algún lugar. Después de un rato, música, Frances recupera la conciencia y se encuentra en una habitación extraña y aterradora, música. En realidad, no era una habitación. Era una pequeña caja. Después de pensarlo un poco más, Frances se da cuenta de que esta caja era un ataúd. La vieja loca la había encerrado allí. De hecho, la pared detrás del piano no era la casa de los vecinos. Era una puerta secreta a una habitación donde Greta solía castigar a sus víctimas. Mientras Frances grita y clama para liberarse, Greta afuera comienza a golpear el piano para alertar a alguien. Es aquí, música, donde Francis encuentra la identificación de una chica llamada Samantha. Recuerda haber visto el bolso de Samantha, lo que significa que la mujer también la mató. Francis está profundamente angustiado. Ahora siente que no sobrevivirá. Afuera, música, vemos a Greta, quien está tramando un gran plan. Para evitar que alguien encuentre a Francis, usa el teléfono de Francis y le envía un mensaje de texto al padre de Francis: «Estoy con Erika. No te preocupes por mí». Luego le envía un mensaje de texto a Erika, diciéndole: «Estoy de viaje con mi papá, así que no te preocupes por mí». Ahora, ninguno de los dos está preocupado por Francis. Música,
pero unos días después, el padre de Francis llega al apartamento de Erika para verla. Y aquí, finalmente, después de tantas semanas, se dan cuenta de que Francis, música, está en serios problemas. Su padre, música, contrata a un detective para encontrar a Francis. Erika les cuenta sobre Greta y comienzan su investigación para encontrar a Francis con Greta. El detective se entera de que Greta fue despedida de un hospital hace años por robar medicamentos y que trabajaba allí como enfermera. Música, a partir de ahí, reúne más información sobre Greta y van a su casa. Con un pretexto, la obliga a prepararle café. Música, ahora, en la habitación detrás del piano, Frances sospecha que alguien ha entrado en la casa y empieza a hacer mucho ruido. Pero, como antes, Greta consigue calmar la situación diciendo que hay obras en la casa de los vecinos. Música, esta vez, el hombre sentado delante no era una persona cualquiera que se lo creería fácilmente. La envía allí con el pretexto y empieza a revisar detrás del piano, música, antes de que pueda descubrir nada más. Greta se acerca sigilosamente por detrás y le inyecta un anestésico en el cuello. Luego le arrebata la pistola al detective y lo mata. Esto significa que Greta era incluso más poderosa que el detective. Derrotar era casi imposible. Ahora, como siempre, se dispone a encontrar a su próxima víctima. Deja una de sus bolsas de música en el tren, y como todas sus víctimas anteriores, una pobre chica viene a recogerla y llevársela a casa. La obliga a tomar té, y mientras lo bebe, se desmaya repentinamente. Y aquí, descubrimos un giro inesperado. Esta nueva chica no era otra que Erika, la amiga de Frances, quien había decidido que si quería salvar a su amiga, tendría que seguirle el juego a Greta. Tan pronto como Greta se desmaya, Erika encuentra rápidamente a su amiga en la trastienda de Pano. Francis está incrédula al verla. Finalmente, justo cuando pensaba que iba a morir, Erika le había dado una nueva vida. Se abrazan y celebran. Estaban a punto de salir de la casa. Pero desde atrás, vemos a Greta recuperar la conciencia e intentar atacarlas. Sin embargo, todavía estaba débil por la anestesia. Mientras atacaba, se desplomó. Juntos, la encerraron en el mismo ataúd donde estaba Francis, y lo cerraron herméticamente para que pudiera sobrevivir y morir sin que nadie la socorriera. Ese era su verdadero castigo. Si no la hubieran matado, habría matado a incontables personas. Date intenta abrir el ataúd, pero no lo consigue. Francis y Reca se miran con satisfacción y Francis sale, disfrutando de su libertad. La película termina así.